Yo creo que sí, hoy definitivamente voy a concluir la serie acerca de la Cena del Señor. Como yo les había dicho desde un principio, que esta serie iba a ser larga, iba a ser quizás, aunque en realidad todas las otras series que hicimos también eran largas, también acerca de los líderes de la iglesia, los pastores, los diáconos, el bautismo, eh, lo que es la iglesia. O sea que todo esto va, como le dijera, bajo la serie en general de la eclesiología, si se acuerdan. Cuando empezamos era hablando de la eclesiología, que es literalmente la doctrina de la iglesia, del gobierno de la iglesia, de qué es lo que es una iglesia y qué es lo que se debe hacer adentro de la iglesia. Pues entonces, hablando de la cena del Señor, yo creo que sí, hoy definitivamente voy a concluir la serie y el día de hoy, el estudio de hoy, le he puesto de nombre Sangre de Pacto. Perdón, déjeme. Sangre de Pacto. Eh, entonces, lo que vamos a ir aprendiendo es por qué una de las razones por la cual nuestro Señor Jesucristo murió eh, al derramar su sangre. ¿Qué es el significado de todo eso? Entonces, lo que vamos a hacer es que el relato de la Cena del Señor alude al libro de Éxodo, capítulo 24. Ahorita, antes de llegar ahí, solo vamos a llegar a ese pasaje, pero todavía no. Entonces, el relato de la Cena del Señor está aludiendo a ese libro de Éxodo, capítulo 24, y la inauguración del antiguo pacto. Ahí en el capítulo 24 de Éxodo se habla del pueblo que salió de Egipto. Por eso en sí el libro se llama Éxodo, es cuando el éxodo que ellos hicieron de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto. Pues entonces, en ese capítulo era la inauguración del antiguo pacto. Y aquí se habla del pueblo de Israel, obviamente, que ellos son los que salieron de Egipto. Es en este momento cuando se ratifica y oficializa el pacto entre Dios y el pueblo. El Señor les había hablado previamente en los capítulos 19 y 20 sobre su conversión en su pueblo, pero no fue hasta el capítulo 24 que se oficializó. O sea que ya es cuando fue oficialmente, ya para en el capítulo 24, el pueblo habían entrado en un pacto de Dios con ellos. Entonces, vamos a ir entonces, hermano, al libro de Éxodo. Vamos a empezar, sí, en el 19. Éxodo capítulo 19. Y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Nueva Biblia de las Américas. Capítulo 19, versículos 5 y 6, dice así: Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y no sé si ustedes se pueden acordar, ahorita que el pastor Carlos está predicando en el libro la carta de la primera de primera de Pedro, y capítulo 2, donde habla que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia estas mismas palabras. O sea que en ese entonces, era cuando el Señor estaba refiriéndose al pueblo de Israel que había salido de Egipto, que ellos eran su
especial tesoro, o como dice en el Nuevo Testamento, su posesión adquirida, un especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, y que en la iglesia, igual que Israel en ese entonces, era un reino de sacerdotes, una nación santa. Ahí pueden ya ver, hermanos, la conexión que hay con las palabras de Pedro. Él estaba citando este pasaje y se estaba refiriendo a la iglesia. Bueno, that's a side note. Pero entonces ahí, vámonos al capítulo 20 de Éxodo, capítulo 20 de Éxodo, versículos 1 y 2. Aquí este capítulo, hermano, es cuando el Señor da los 10 mandamientos. Bueno, entonces la palabra dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo que quiero señalar aquí es cuando el Señor, ya refiriéndose a ellos, Él se refiere como su Dios. ¿Okay? Antes, Él solo decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Okay? De tus padres, decía Él. Y aquí Él ya está refiriéndose a este pueblo como el Señor su Dios. O sea, yo soy el Señor tu Dios. O sea, ya podemos ir viendo de que ya la relación entre Dios y el pueblo ya se estaba acercando más, ¿verdad? Y entonces ahora podemos ir a Éxodo 24. Éxodo 24, versículos del 7 al 11. Del 7 al 11. Dice así, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Otra parte interesante, yo incluí estos otros versículos por lo interesante que es. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él no extendió su mano, o sea que no los mató. El pacto sinaítico porque fue hecho en el monte Sinaí, y por eso se le conoce así. Este pacto, pero en realidad nosotros lo conocemos más como el antiguo pacto. Entonces cuando la Biblia habla de antiguo pacto se está refiriendo a este. No se está refiriendo al pacto con Abraham o el pacto con David, aunque todo eso, todo esto va relacionado, todos los pactos están relacionados. ¿Okay? Pero el más, como le dijeran, en el cual la Biblia se enfoca más en el Antiguo Testamento especialmente, es de este pacto aquí, el pacto mosaico. Entonces lo que podemos notar es que fue hecho con sangre, en este caso con la sangre de animales, pero el nuevo pacto fue hecho con la sangre de Jesús. Podemos ir a Marcos capítulo 14. Marcos 14, de los versículos del 23 al 24. Dice así, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Y si ven la frase, es muy parecida a la que acabamos de leer en Éxodo. La que leímos en Éxodo decía que cuando Moisés dijo, esta es la sangre del pacto. Y nuestro Señor en el Nuevo Testamento dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ya es de que entonces Él está queriendo hacer esa conexión, que ahora nosotros el Señor, mejor dicho, estaba haciendo un nuevo pacto. Y no era simplemente la sangre del pacto, o sea, la sangre de animales,
sino el Señor está diciendo que esto es mi sangre que Él va a derramar. Como dice aquí, es derramada por muchos. Es la sangre del nuevo pacto que Dios está haciendo. ¿Ok? So, es importante saber eso porque es algo que yo también he visto y he notado que como que en la celebración de la Cena del Señor no se habla más o no se enfoca más uno eh, en lo que es el nuevo pacto, que es algo, hermano, si en realidad eh, supiéramos lo que significa estar en el nuevo pacto, hermanos, es algo que debemos de celebrarlo más. Como les digo, ahí muchas veces no se habla mucho de esto y yo pienso que ahí estamos equivocados cuando no lo eh, ponemos esa énfasis en lo que es el nuevo pacto, en lo que el Señor por medio de su sangre inauguró el nuevo pacto. Bueno, entonces se cumple todo esto ya cuando ya el Señor en el Nuevo Testamento, eh, durante eh, la última cena con sus discípulos, Él les está diciendo que lo que está haciendo es ese nuevo pacto. Entonces se cumple la promesa largamente esperada. Es que todo esto ya estaba prometido, ya se había hablado, ya estaba profetizado y entonces la gente ya estaba esperando cuándo iba a llegar ese nuevo pacto. Entonces, esa promesa que incluye el don del Espíritu, el perdón de los pecados y una nueva relación con Dios. Todo esto ya se había hablado, se había predicho, se había profetizado, se había prometido en el Antiguo Testamento y ya las personas eh, estaban con esa expectativa, estaban esperando cuándo iba a llegar eso, cuándo se iba a cumplir. Obviamente que muchos de ellos tenían una perspectiva equivocada a cómo se iba a ver eso. No lo esperaban como el Señor vino a hacerlo, ¿verdad? Ellos estaban esperando algo diferente, algo más de manera natural o más carnal. Bueno, entonces si podemos ir viendo eso en Jeremías, Jeremías capítulo 31. No lo puse aquí, perdón. Jeremías 31, de los versículos del 31 al 34. 31 al 34. Ok, así dice la palabra. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí está. Entonces, aquí ya está relatando el pacto que hizo el Señor con el pueblo de Israel que cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y oiga esta parte, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces, aquí está, hermanos, uno de los pasajes más claros, más contundentes acerca de la promesa de un nuevo pacto que iba a hacer el Señor. Como dice aquí, vienen días, entonces ya estaba, entonces, ok, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese momento
cuando el Señor haga ese nuevo pacto con su pueblo. Um, y aquí es, si alguien pregunta, ¿a dónde habla en el Antiguo Testamento acerca de algún nuevo pacto? Bueno, este es el pasaje más claro que hay. Hay otro más, pero también hay otros pasajes que están aludiendo a eso. Entonces, lo que podemos ver es de que, uno, la cena del Señor testifica que Dios cumple sus promesas, ¿ok? Porque es cuando el Señor estaba haciendo la cena, la última cena con sus discípulos, Él estaba diciendo en otras palabras, aquí está el momento en que se cumple esa promesa de ese nuevo pacto que se había ya profetizado en el Antiguo Testamento. Y en este momento que estamos sentados, tomando, participando, cuando el Señor estaba con sus discípulos ahí, Él les estaba diciendo, aquí es ya cuando se cumple esa promesa. Cuando Jesús llamó a la copa el nuevo pacto en mi sangre, señaló que había llegado el momento, el tan esperado cumplimiento de la promesa de una nueva relación, un nuevo pacto. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, el que acabamos de leer, Dios promete que este nuevo pacto no será quebrantado como el primero, como dice ahí el versículo 32, donde dice que no como el pacto que hice con sus padres, que el pacto que ellos rompieron. O sea que en este otro pacto, este nuevo pacto, no se va a poder quebrar, no se va a poder quebrantar, no se va a poder romper. O sea que va a ser, hasta eso ya es un nuevo pacto, pero es diferente. Este pacto es inquebrantable. ¿Okay? O sea que obviamente entonces ellos decían, wow, o sea que este va a ser un pacto eh, lleno de gracia, se puede decir. ¿Ah? Un pacto de gracia. Entonces, a diferencia del pacto del Sinaí, como les dije yo, que también este se le conoce como el pacto siniático, porque fue hecho en el monte de Sinaí. Los miembros, a diferencia de ese pacto, los miembros de este pacto, o sea, del nuevo pacto que se estaba prometiendo en Jeremías 31, tendrán la ley de Dios escrita en sus mentes y corazones, como dice el versículo 33. O sea que Él pondrá su ley dentro de ellos y los escribirá en sus corazones. Y obviamente dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, también dice, Dios promete perdonar los pecados de una vez por todas. El versículo 34, donde dice que, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Imagínense eso, hermano. O sea que ellos estaban escuchando eso, leyendo acerca de esta profecía y decían, wow, ¿cómo es eso? Porque ellos saben su historia de que su gente, el pueblo de Dios en tiempos pasados, cómo ellos rompieron el pacto de Dios, cómo ellos pecaron en contra de Dios, cómo ellos también cuando la manera que ellos cometían idolatría y se iban tras otros dioses se rebelaban en contra de Dios, a eso también se le conoce como adulterio, en el sentido de que ellos estaban adulterando en contra de Dios, como dice aquí, que él también era un esposo, dice, aunque fui un esposo para ellos. Él lo tomaba en serio, hermano, lo que estaban haciendo el pueblo de Dios, de que ellos se habían vuelto igual a las demás naciones. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho por ellos. O sea, la gran mayoría de ellos le dieron la espalda a Dios y se fueron tras otros dioses, se volvieron idólatras, eh, adulteraron el pacto de Dios que había hecho. Porque eso es lo otro que
alguien una vez preguntó qué es lo que es un pacto. Un pacto es lo más parecido en términos humanos, es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cuando se casan, ese es como un pacto, ¿verdad? Y entonces, eh, por eso podemos ver que hay, o sea, es similar, digamos, es, es parecido ese pacto que Dios tenía con su pueblo, que Él era como para ellos un marido. Y entonces ellos obviamente ah, cometieron adulterio contra Dios al ir tras otros dioses, a ir a juntarse con otras naciones cuando el Señor les había dicho que no lo hicieran, ellos lo hicieron, o sea, no le hicieron caso, desobedecieron, se rebelaron y todo eso. Pero en este nuevo pacto dice que Él los va a perdonar su maldad y Él no va a recordar más su pecado. O sea que, wow, ese es un pacto, hermano. Obviamente, no es parecido al antiguo que tenían, al previo pacto que tenían. Este pacto iba a ser mucho mejor. Eh, y en ese antiguo pacto, si se acuerdan, la ley fue escrita en, en, en piedra, en tablets of stone. Ahorita no se me viene la palabra en español. La ley de esta vez va a ser escrita en las mentes y en los corazones de las personas. O sea, no va a ser algo así, la letra, Hablas sino de que va a ser, piedra. oh, gracias, hermano, sino que va a ser por medio del Espíritu, va a ser espiritual, algo que podemos notar, hermano, todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía de manera natural, física, eran nada más tipos de lo que iba a suceder en el futuro, que en la que estamos nosotros, que era todo de manera espiritual, un corazón circuncidado en vez de en la carne. Y, y, y la ley del Señor iba a ser escrita en nuestros corazones de manera espiritual. Entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esas son palabras eh, de esa relación íntima que Dios tiene con ese pueblo. Y podemos ver, obviamente, ahorita no me acuerdo el versículo, pero donde, y no solo en una, sino que en varias, en el Nuevo Testamento, el Señor se está refiriendo a la iglesia, donde Él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, esa era la promesa que había hecho el Señor de ese nuevo pacto, donde Él ya no iba a acordarse más de los pecados, sino que Él los iba a perdonar una vez por todas. Ezequiel habló de la misma promesa. Este es otro pasaje, eh, digamos, más explícito, igual que en Jeremías, acerca de este nuevo pacto, de este momento diferente que iba a suceder en la historia de redención. Vámonos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. No lo puse aquí. Okay. De los versículos 25, vámonos del 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y también en el versículo 28, donde dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. 29 dice, los libraré de todas sus inmundicias. O sea que es bien parecida a lo que acabamos de leer en Jeremías, que iba a venir un tiempo
donde algo sobrenatural iba a suceder, algo sobrenatural iba a pasar para ellos en el futuro, algo que ellos podían esperar, eh, algo de manera milagrosamente, algo va a ser un acto de parte de Dios unilateral, o sea que Él es el que iba a actuar en un tiempo en el futuro donde Él iba a hacer todo esto, de que Él los iba a limpiar completamente de todas sus inmundicias, de todos sus ídolos, de su idolatría, del adulterio espiritual que habían cometido en contra Dios. Él iba a poner un corazón nuevo y un espíritu nuevo, que ya sabemos que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros hoy en día bajo este nuevo pacto. Él iba a remover ese corazón de piedra, un corazón que no quería nada que ver con Dios, que quería hacer sus cosas a su manera, aparte de Dios, no quería nada con Dios. Pero no, entonces Él iba a remover ese corazón, iba a poner un corazón, como dice aquí, de carne, o sea que un corazón que iba a ser más sensible a Dios, iba a querer buscar cómo agradar a Dios, iba a querer vivir este, para Dios. Entonces iba a poner su espíritu, como dice aquí, dentro de ustedes pondré mi espíritu. O sea, ahí está hablando acerca de que el Espíritu Santo de Dios, y como dice aquí, para que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. O sea que íbamos a ser más obedientes. Íbamos a querer, como les dije yo, a agradar a Dios, a querer hacer el bien, a querer obedecer. Y entonces, esta es la promesa que Dios les había hecho, de que era algo que Él iba a hacer. El pueblo nada más iba a recibir. No había nada de lo que iban a poder hacer ellos de su parte, sino que Dios mismo era el que iba a actuar de manera unilateral. Entonces, estos son los pasajes, hermanos, más explícitos en el Antiguo Testamento cuando habla de un tiempo futuro que va a suceder algo y que Dios iba a actuar de una manera diferente a como la que Él había actuado en tiempos pasados. Y obviamente cuando leemos um, las palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que este es el momento, esta es la sangre, es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, la cena del Señor afirma la realidad del cumplimiento de estas profecías. Cuando usted y yo participamos, hermano, estamos nosotros afirmando eso, de que el cumplimiento de esas profecías de Ezequiel y Jeremías que han sido cumplidas en Cristo Jesús. Quienes son invitados a la mesa son purificados del pecado, ¿ok? Habitados por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo mora en los participantes de la cena del Señor y tienen un corazón nuevo. O sea que ahí se cumple, hermano. Nosotros estamos viviendo el cumplimiento de esas profecías en el Antiguo Testamento, porque nosotros ahora ya estamos en ese tiempo tan glorioso, tan esperado, que muchos de los del Antiguo Testamento no pudieron vivir. Nosotros ahora, hermano, estamos en ese nuevo pacto. Es un pacto eterno que no tendrá fin. Entonces, había profecías en el Antiguo Testamento que hablaban explícitamente del nuevo pacto, como acabamos de ver en Jeremías y en Ezequiel. Pero también había profecías que aludían a un nuevo pacto, con un nuevo tipo de pueblo, o sea, diferente del pueblo del antiguo pacto. Para eso hay varios pasajes, pero o sea, no iba a agarrarlos todos. Y dos de los pasajes que vamos a ver están en el mismo libro de Isaías, 56, del 3 al 8. Un segundito. 56,
del 6, perdón, del 3 al 8. Del 3 al 8. Ok, dice así la palabra del Señor. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Okay, ¿cómo es eso? Está el extranjero y está su pueblo. Que el extranjero que se llega al Señor no diga, ciertamente el Señor no me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa, oyeron eso, en mi casa, hablando del templo, cuando estaba el templo todavía de Salomón, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Wow, no sé, yo solo me imagino cómo es cuando el pueblo del antiguo pacto leía esto. ¿Cómo? Al extranjero, al eunuco. Bueno, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se unan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos, oiga eso, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Obviamente, hermano, una cosa que tenemos que aprender cuando, especialmente en la literatura profética, uh, no podemos tomar demasiado literal todo, ¿ok? Para empezar, cuando habla de mis días de reposo, obviamente bajo el nuevo pacto no existe eso del día de reposo, de que nosotros tenemos que guardar como el pueblo de antes, que ellos tenían que guardar el día de reposo, el Shabbat. Una cosa que les quiero decir, lo que pasa es que el día de reposo en el antiguo pacto que se había hecho con el pueblo era parte de ese antiguo pacto. Entonces, cuando él se está refiriendo que guardarán mis días de reposo, está hablando de que ellos van a mantenerse firmes en su pacto. Y obviamente va a ser un pacto diferente al que estaban en ese momento, porque en el antiguo pacto era prohibido que los extranjeros y especialmente los eunucos entraran a la casa del Señor, o sea, el templo. Y aún más, ellos no podían dar los holocaustos o sacrificios ante el altar de Dios. Eso era prohibido, hermano, bajo el antiguo pacto. Entonces aquí está aludiendo a un tiempo futuro, cuando estas personas que no eran agradables, estas personas no aceptables, estas personas que eran prohibidas hacer estas cosas, iban a poder hacerlo. Obviamente aquí se está hablando de los que eran considerados ceremonialmente unclean. Se me viene la palabra en español, I'm sorry. O sea, que ellos no podían acercarse y hacer todo esto, a hacer sacrificios sobre el altar de Dios, en la casa de oración. Pero no, o sea que ellos iban a ser, ellos no iban a ser separados del pueblo, como dice aquí, que no, ellos no van a ser separados del pueblo. Ellos no van a ser, van a estar fuera del pacto que iba a ser. Entonces todo esto está aludiendo a este nuevo pacto. Otro pasaje es ahí mismo en Isaías, perdón,
um, 66. Vámonos a Isaías 66, de los versículos 18 al 23. 18 al 23. Así dice la palabra. Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré señal entre ellos, y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tual y a Javán, a las costas remotas, que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces traerán a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor. Tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Y también tomaré algunos de ellos, oye, esta parte del 21 es, wow, no sé cómo les digo, no sé cómo ellos leían estos pasajes, qué se les venía a la mente cuando escuchaban esto, los pueblos del antiguo pacto. Y también tomaré algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. ¿Cómo es eso? Iban a ser sacerdotes y levitas, ellos no siendo ni del linaje de Abraham del todo, así físicamente. Iban, o sea, personas gentiles, algunos de ellos para sacerdotes y para levitas, dice el Señor. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor. Así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. O sea que igual aquí ya está aludiendo en un tiempo futuro en el cual personas de diferentes naciones iban a venir a ser literalmente sacerdotes y levitas. O sea, como les dije, no en el sentido literal, hermano. No podemos tomar esto de manera literal, que ellos iban a venir a ser parte de la tribu de Leví y ser un levita, ser un sacerdote. No, aquí está aludiendo, hermano, a este nuevo pacto. En el nuevo pacto donde dice que nosotros somos todos un reino de sacerdotes. Lo acabamos de ver en Primera de Pedro, capítulo 2, donde el hermano Carlos está predicando. No sé si el hermano tocó ya ese punto, pero nosotros somos el pueblo de Dios hoy en día en el nuevo pacto. Nosotros somos el reino de sacerdotes de manera, como les dije yo, más espiritual, no de manera literal. No es que nosotros andamos dándole sacrificios al Señor sobre el altar a unos animalitos ahí, no. Es más, si se acuerdan, nosotros hablamos acerca de los sacrificios que hoy en día hacemos, que es prácticamente todas nuestras vidas, nuestra oración, nuestra alabanza, todo eso son sacrificios a Dios. O sea, el sacrificio que Dios busca bajo este nuevo pacto es muy diferente a los sacrificios que Él requería de su pueblo en el antiguo pacto. Hermano, todo esto ya se ha cumplido. Yo sé que hay algunos que tienen unas creencias que van contra de esto, que no tienen sentido, sí. Hay algunos que creen de que esto va a suceder en el milenio, en el futuro. No, nosotros estamos ahora viviendo este tiempo, donde el pueblo de Dios está compuesto de personas de diferentes partes del mundo, de diferentes naciones. No son solamente del linaje físico de Jacob, de Israel. Pero eso sí, hermanos, especialmente con los que, no sé si ustedes están viendo en las redes sociales y ha habido un debate entre
acerca del pueblo de Dios, cómo es la composición del pueblo de Dios. Pero obviamente, hermanos, si nosotros leemos el Antiguo Testamento y especialmente el Nuevo Testamento que ah, ah, da más luz al Antiguo Testamento, ahí podemos ver que Dios solamente tiene un pueblo y solamente ha tenido un solo pueblo. Pero hay algunos que lo quieren separar, la iglesia con Israel. Pero ese no es el caso, hermano. Sino como dice aquí, que las naciones iban a unirse al pueblo de Dios, iban a ser injertados, como dicen Romanos, al pueblo de Dios. Y va a ser un solo pueblo, de dos hizo uno. O sea que nosotros estamos viviendo en ese tiempo glorioso, hermano. No dejen de que alguien les diga que no es el tiempo, que no es el momento, que Dios tiene dos pueblos. No, Él solamente tiene un pueblo. Pero ese es un tema para otro día, hermano, porque eso ya sería largo. Incluso hasta a mí me gustaría hacer una serie, ir paso por paso, ir demostrando que ese era el plan desde siempre. No es que esto era simplemente un paréntesis en el plan de redención de Dios. Esto ya estaba planeado desde un principio, hermanos. Bueno, entonces el antiguo pacto se inauguró con la sangre de toros y posteriormente se mantuvo con la sangre de toros y machos cabríos. Pero es imposible que dicha sangre quite los pecados, como dice en Hebreos 10:4. Si quiere, vamos a Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Para que ustedes vean cómo es que bajo este nuevo pacto, cómo son las cosas diferentes. Como vieron que en el antiguo pacto fueron hechos eh, con la sangre de animales, pero dice Hebreos 10:4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Eso era nada más. Yo ya le he mencionado a ustedes lo que es la tipología, eran tipos, de los tipos y el antitipo que viene a ser ahora en Cristo. O sea, que él era el cumplimiento. Todo eso nada más estaba señalando algo, que era necesario que hubiera un sacrificio. Ahí antes decían que tenían que ser los animales puros, pero obviamente eso no podía, era imposible, como dice aquí el escritor de Hebreos, sino que tenía que ser la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo, eh, el único ser humano puro, dio su vida para nosotros. La inauguración del pacto del Sinaí no es el final de la historia ni la meta de la historia redentora. Más bien, señaló hacia algo mayor, el cumplimiento de todas las promesas. Cuando escuchamos las palabras, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ese es en Lucas 22:20. Si quiero lo leemos, Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, hermano, recordamos que se ha establecido una nueva relación construida sobre mejores promesas, como dice Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea que este pacto del nuevo pacto es mucho mejor de lo que había sucedido previamente, hermano. Todos los pactos antiguos, anteriores, este pacto iba a ser el mejor y establecido sobre mejores promesas. Entonces, está establecida en la sangre de Cristo, quien fue sacrificado una sola vez para quitar los pecados de muchos.
Hebreos 9:28. Vámonos, Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. O sea que aquí una vez para llevar los pecados de muchos. No es como antes que tenían que estar sacrificando los animales constantemente. Eh, Eso era never ending, como dice. Llamarlo un nuevo pacto lo distingue de los pactos anteriores, pues Jesús es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios, capítulo 1, donde habla de que el Señor es, creo que es el 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas, o sea, todas las promesas que se habían hecho, en Él, en Cristo Jesús, son sí. Por eso también por medio de Él, estoy leyendo el versículo 20, no sé si lo dije, perdón. Capítulo 1, 20, 2 Corintios. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. O sea que en Él se cumple todas las promesas, hermano. No hay promesa alguna que no se ha cumplido fuera de nuestro Señor, aparte de nuestro Señor. En Él se cumplen todas. Entonces, la cena, la Santa Cena o la Cena del Señor, es un firme recordatorio del perdón de los pecados, garantizado por las palabras de institución. Cuando los creyentes toman la copa, beben como pueblo de Dios en una nueva relación con Él, sellada por la sangre de Cristo. Como dice Mateo 26, 27 al 28, capítulo 26, del 27 al 28. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y esa es la razón por qué Mateo es el único de los evangelios sinópticos que incluye eso para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, cuando nosotros eh, decimos esas palabras de institución, podemos saber de que nosotros estamos viviendo el cumplimiento de las promesas que se habían hecho anteriormente. Lo otro es que en las palabras derramado por muchos, que acabamos de leer en Mateo, se alude a una figura bien conocida del Antiguo Testamento, el siervo de Yahvé, o el siervo del Señor, el siervo de Jehová, en Isaías, en el libro de Isaías. El tema principal del pasaje del siervo es la expiación vicaria. Es decir, si usted lee todo el capítulo en 53 de Isaías, hermano, ahí es donde usted va a ver. Es decir, la vida del siervo se sacrifica por el pecado de otros. Él ocupa su lugar y recibe el castigo que les corresponde. La invitación a la cena del Señor es posible gracias a Cristo, el siervo del Señor, quien también nos sirvió a nosotros en su muerte. Para eso podemos ir a Isaías 53, del 11 al 12. Isaías 53, del 11 al 12. Debido a la angustia de su alma, aquí está hablando del siervo del Señor, el siervo, the suffering servant. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará
las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte. Y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y eso es lo que se estaba aludiendo eh, Mateo. Y bueno, en realidad todos los demás, porque Marcos también lo dice, donde dice que él derramó su sangre por muchos. Están aludiendo ellos o están prácticamente citando que la gente regrese a ver este capítulo 53 del siervo eh, eh, que sufre por el pueblo. Entonces, la invitación a la cena del Señor es una invitación a recordar el Evangelio, prometido por los profetas, cumplido en Cristo y proclamado por los apóstoles. La cena del Señor evoca poderosamente la muerte de Jesús a través de los signos visibles del pan y la copa. De hecho, el acto físico de participar de la cena es en sí mismo un recordatorio de que nuestra ayuda proviene de fuera de nosotros mismos. En definitiva, la cena del Señor proclama que en el Evangelio de Cristo Dios está con nosotros. El creyente bien podría decir al sentarse a la mesa, hago esto por lo que el Señor hizo por mí, cuando fui perdonado y liberado de la esclavitud del pecado y de la condenación que conlleva. Esto hago porque por la gracia de Dios estoy en el nuevo pacto establecido por la sangre de mi Señor. Ahí vamos a concluir, hermanos. De eso se trata, hermano, que lo que el Señor vino a hacer era un cumplimiento de todo. O sea que en Él es el telos. El telos es, llegó ya el cumplimiento. La meta era aquí. Era hasta aquí. Esta era la meta. Todo lo que se había predicho, profetizado, escrito en el Antiguo Testamento fue cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora estamos viviendo en ese cumplimiento. Nosotros ahora somos parte de ese nuevo pacto del cual los profetas anteriormente habían profetizado. Esa promesa de que ellos tanto estaban esperando, hermanos, se vino a cumplir en nuestro Señor Jesucristo y en todos los que en Él están. Porque fuera de Él, aparte de Él, nada podéis hacer. No podemos hacer nada aparte de Él. El que no está en Cristo no es pueblo de Dios. Solamente los que están en Cristo son el pueblo de Dios. Por eso debemos de estar muy agradecidos, hermanos, que el Señor nos escogió a nosotros. Póngase a pensar, el Señor me escogió a mí para ser parte de este pacto, donde Él perdonará nuestra maldad y jamás se recordará de nuestros pecados, donde nosotros ahora recibimos el don del Espíritu Santo, donde Él remueve el corazón de piedras que estaba en nosotros, cuando estábamos endurecidos, cuando nosotros no queríamos nada con Dios. Él, por su misericordia y solamente por ello, hermano, no vaya a pensar que es porque usted es una buena persona, porque usted es sensible a Dios, porque usted es el que andaba buscando a Dios, cuando la palabra de Dios claramente dice que nadie busca a Dios. No hay ni uno bueno ni uno solo, no hay ningún justo. Es Dios mismo el que ha ¿cómo es que dice la palabra, hermano Carlos? De condescencia, no puedo decirlo. Consen, as- con, oye, me entregaste también. Condescendiente. Gracias, Condescendiente. gracias, hermano. Que Él viene a donde nosotros, nos viene a buscar cuando nosotros estábamos perdidos. No queríamos nada que ver con Él, más bien éramos enemigos de Él. Él vino a buscarte, hermanos. Él vino a traerte, a hacerte parte de ese pueblo, a recibir todas las bendiciones que se habían prometido en el Antiguo Testamento, hermanos. Vienen a caer sobre nosotros, su iglesia, el pueblo de Dios, redimido por la sangre derramada de Cristo Jesús.
Sé que hermano, es algo tan especial que no nos ponemos a pensar. Por eso cada vez que usted venga a la mesa del Señor, participe de la Eucaristía, de la cena del Señor, tenga eso en mente, hermano. Yo soy parte de este nuevo pacto que el Señor hizo, recibiendo el castigo en mi lugar, derramando su sangre cuando Él no lo tenía que hacer. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Bajó, hermanos, a hacerse un ser humano cuando él no lo tenía que hacer, pero Él lo hizo. Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a su Padre. Y ahora nosotros estamos recibiendo el beneficio de eso. Pase lo que pase en esta vida, hermanos, porque Él nunca prometió que ya no íbamos a tener problemas en este mundo, en esta vida. Pero sepan una cosa, que cuando nosotros pasemos de esta vida a la siguiente, estaremos en la eternidad con nuestro Señor. Estaremos en su presencia gloriosa, vamos a poder ver cara a cara, vamos a poder ver su rostro. Y va a ser algo, hermanos, que es inimaginable. Honestamente, no lo podemos, nuestra imaginación no llega hasta a tan lejos como para entender eso. So, es algo, hermano, tan precioso. Y con eso vamos a concluir la serie de la Cena del Señor también, hermano. Ya espero que ya todos comprendamos o entendamos el significado tan especial de la Cena del Señor. Y de ahora en adelante, hermanos, les pido, no falte el día que va a haber una cena, cuando vamos a celebrar la Cena del Señor. Porque ahora ustedes ya entienden la importancia, la necesidad, el significado de ello, hermano. No falte, venga con un corazón eh, alegre de que usted ya es parte de ese pueblo, ¿ok? Que mucha gente tristemente no lo son. No es por linaje, no es por son descendientes de fulano, no es porque ellos son de cierta nacionalidad, no es porque ellos son mejores que otros, porque se portan bien, nada de eso importa, hermanos, sino que es meramente, únicamente por gracia. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues entonces podemos ahí concluir si quieren. Yo, hermano, Sí, dele, pues hermana primero que Mari. nada, darle gracias a Dios, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios por, primero que nada, a Él, ¿verdad? Por estas enseñanzas, ¿verdad? Pues también a usted, hermano, gracias por el empeño, ¿verdad? Y que le pone para traernos todas estas enseñanzas que son tan bonitas. Ay, perdone si no voy a ver si no, a veces no me puedo expresar muy bien de lo que quiero decir, pero son tantas cosas ahorita. Este estudio trajo tanto, aprendemos tanto en el sentido de que, como dice usted, como ahorita lo que andan que Israel, que antisemita, que porque si maldices al Estado de Israel eres, vas a ser maldito por Dios. Todas estas cosas aquí lo entendimos, que solo los que están en Cristo, ¿verdad? Son su pueblo, los que están en Cristo, y también la importancia, ¿verdad? De que como el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? No es por el linaje, la iglesia que vayamos, la congregación que estemos, o sea, es tan hermoso todo esto y para tener cada día más, ser más humildes y darle gracias, como dice usted, llegar a la cena del Señor con esa alegría de que no tristes, como siempre nos está diciendo la hermana, que a los alegres, ¿verdad? De que él nos salvó, Él nos escogió, ¿verdad? Y pues nada, solamente eso y darle gracias a Dios siempre por todo. Amén. Gracias por estar aquí todos reunidos. Gracias, hermano. Aleluya, amén. Sí, gracias a usted, hermana. Eso es. Es como que hasta yo esto me pongo a pensar y me alegro y digo, wow, a nosotros aquí, hermanos, ¿de dónde nos recogió el Señor? Nosotros no merecíamos Hermano tanto Jorge, amor. ¿Sí? sí, buenas tardes, digo buenos días. Le voy a decir en inglés porque no se me pasan en español ahorita las palabras. I wish I'd have attended more of your course because you're an awesome teacher. All Very right. spectacular, very, very good. Pero una de las cosas que usted dijo hoy, que Dios nos buscó, me vino en mente cuando nuestro Señor dice que deja los 99 sheep
¿cómo se dice sheep? Ovejas. Ovejas, y va en busca de la perdida. Esa fuimos nosotros. Aleluya. Eso fuimos nosotros. Amén. Y, y, y por eso hay que darle gracias al Señor, porque o si no todavía estuviéramos perdidos en el mundo. Y sí, pecamos de vez en cuando, como dice el pastor, pero ya no somos esclavos, como dijo el pastor el domingo, que no somos esclavos de Satanás. Amén. Y somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo Jesús por agradecimiento. Y todo lo que hacemos debe de ser por agradecer lo que Dios nos ha dado. Amén. Y todo lo que Él ha hecho para Manuel en estos tiempos que hemos pasado esto. De veras, que nosotros estamos muy agradecidos y aunque no hemos podido ir a church y a veces perder los cursos, de eso no se nos va del corazón. Eso es todo, hermano. Gracias por ti. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana María. Y bendiciones a usted y también siempre hemos estado orando por usted y el hermano Manuel. Y nos alegra de que están conectándose, aunque yo sé que ha sido difícil de ir en persona a la iglesia, pero yo sé que ustedes se conectan siempre, escuchan las prédicas y lo bueno es que también ya ahora se están quedando grabadas las enseñanzas, los estudios. Ahí está el hermano Manuel. Bendiciones, hermano. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Saludos, brother, saludos, aleluya. Carlos a todos, hermanos. Bendiciones, hermano, bendiciones. Bendiciones a todos, Dios le hermanos. bendiga, hermano Manuel. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por todas las Dios te bendiga, hermano Manuel. Bendiciones, hermano Manuel. Dios, gracias. Me alegra verlo, hermano Manuel. Y a la hermana María también. No más que me voy a despedir para Ok, gracias. Gracias. Sí, hermana, y esa es la actitud correcta de tener lo que dice la hermana María, de venir y saber de que nosotros estuviéramos perdidos. Cuando ella estaba hablando de la parábola de las ovejas perdidas, de que el Señor fue a buscar a esa que se había perdido, ¿verdad? Y es algo tan especial porque en realidad esa éramos nosotros estábamos perdidos. Y no queríamos nada con el Señor. Y el Señor vino a rescatarnos y nos puso en el camino correcto, como a las ovejitas que vienen, los tienen que acorralar y vamos en el camino que es. Y Él lo hizo, hermanos, por amor. No podemos, ni se quiebre la cabeza pensando por qué me escogió a mí, porque en realidad uno nunca va a hallar ninguna razón por qué, hermano. Solo sabemos que Dios lo hizo por amor y eso es lo único que debemos de saber, de entender. Sí, es algo tan precioso, hermano, y de eso se trata, hermano. Ese era el propósito. Por eso dije que esta serie iba a ser especial, iba a ser precioso, porque cuando el Señor instituyó esta ordenanza de la cena del Señor, lo hizo con ese propósito, para que nosotros llegáramos a la mesa sabiendo de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, sino que venimos porque Él nos ha invitado. Es por gracia, es por misericordia, o sea, es por algo que nosotros inherently no está en nosotros. Amén, gloria a Dios. No sé si, creo que el hermano Carlos quería decir algo, no sé, no me fijé, perdón. Solo quería darle gracias al Señor, hermano Jorge, por las clases, por tu vida, por lo que estás haciendo también. Sigue adelante, brother. Sigamos todo adelante. Como les decía yo el domingo, el comienzo del versículo 11, el capítulo 2 de Primera de Pedro, cuando dice amados, esa palabra, hermanos, es un gran significado que nos debe hacer reflexionar. Dios nos ha amado para que nosotros de hoy en adelante siempre meditemos en eso. Siempre meditemos en eso, siempre recordemos en eso. Y que nuestra vida, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude a cambiar en lo que tenemos que cambiar, hermanos. Amén. Saludos a todos. Amén. Gracias, hermano. Hermano George. Sí, hermano Santiago. ¿Qué dice? Sí, hermano, también yo agradeciendo al Señor siempre, hermano, porque siempre hay una palabra que dice, hermano, es un privilegio para nosotros de que el Señor, siendo nada, hermano, nos ha escogido a nosotros.
me retumbó esa palabra último cuando estabas diciendo una de las palabras que cuando tomamos la Santa Cena dice en memoria, ¿no? Y en memoria de mí, entonces, de la que tenemos que nosotros conmemorar, hermano, de donde también nos sacó a nosotros. Y ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué me pareció algo cuando David había pecado? Y él decía, no me eches de delante de ti, dice, ¿no? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, él prácticamente está suplicando por algo, hermano, comparado ahorita con el nuevo pacto, de que está establecido y que a los que ya escogió, hermano, pues él los tiene sellado con su Espíritu Santo, ¿no? Podemos mirar acá, hermano, esas cosas que de donde cada uno de nosotros tenemos nuestro, como decir, figurar nosotros mismos el Egipto de donde nos sacó a nosotros y de donde como dice, del lodo cenagoso que nos rescató, hermanos, y eso debe traer para nosotros una especial, no sé si la palabra gratitud sería suficiente, hermano, pero algo que nosotros debemos siempre estar haciendo, hermanos, es honrar al Señor con nuestra vida, ¿no? Como decía Pablo, que presentemos nuestro cuerpo, ¿sí? Como sacrificio vivo. Aleluya. Y olor fragante al Señor, ¿no? Y en memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Y es algo que Él no nos va a soltar. Ya lo tenemos, y Él lo que ha sellado, hermano, pues, como dice Filipenses, que estamos convencidos que lo que Él, la obra que le empezó en nosotros, la va a perfeccionar hasta el final, hasta la venida de nuestro Señor. Y gracias, hermano, porque bien, o sea, que bien trazado todo esto de todos los versículos que le aventaste, hermano. Jeremías, en Ezequiel, hermano, y Jolive, cuando el mismo Jesucristo hablaba con Nicodemo, dice que no nace del agua y el espíritu, y está hablando que te rociaré agua limpia y todo, hermano, te cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne y un nuevo espíritu que nos da una nueva perspectiva hacia mirar las cosas de una perspectiva de Dios, no de nosotros mismos. Estamos en un proceso, lógicamente, hermano, porque todavía estamos esperando esto, la venida de nuestro Señor, o que nosotros vayamos por Él antes. Pero gracias, hermano, ¿no? Y Amén. que Gracias, toda la hermano. gloria sea para el Señor. Y bendiciones para todos mis hermanos también. Amén, hermano. Fíjese que todo eso conecta, como dice usted, hermano, que todo, la Biblia, cómo se conecta. Así es. No es aislada, no es ninguna parte aislada, desconectada, todo viene a conectarse. El Nuevo Testamento lo que hace es que viene a arrojar luz sobre todo lo que el Antiguo Testamento ya había dicho. Así es. Así es. Y entonces se viene a cumplir todo en nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que, hermanos, wow, cómo es que la palabra del Señor... Y no fue que una sola persona se sentó a escribir eso y pensó cómo hacerlo ahí, vamos a ver. El hermano Carlos siempre dice, fue escrito entre ¿cuántos hermanos? 1500 años y por 40. 1400 años, 40 escritores. ¿Cuántos continentes, hermanos? 3. 3. ¿Cuántos idiomas? 3, 4. Aleluya. Sí, para no errar. el principal.